Hoy día tenemos la continuación de las características del Espíritu Santo, la parte 2 que habíamos empezado, pero como fue un poco largo, ahí nos quedamos. Vamos a procurar terminar esa parte y hacer la introducción de la parte 3, que es la llenura del Espíritu Santo. Ok, la primera parte no la tengo acá, las lecturas, porque están en el papel que les he enviado también a ustedes, en el cuadrito. Primero vamos a ver en la parte de arriba, haciendo un recuento de lo anterior. Hemos estado viendo entonces quién es el Espíritu Santo, qué puede hacer Él por nosotros y cómo se recibe, es lo que vamos a ver en la tercera parte. Todas estas respuestas, las respuestas a todas estas preguntas las estamos encontrando en la misma Biblia. Primero vamos a revisar lo que les he enviado, en donde dice que una personalidad posee tres cosas, vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Qué es lo que posee una personalidad? Intelecto, emoción y voluntad. Intelecto, emoción y voluntad. Entonces, estas tres cosas que es de una personalidad, de una persona, vemos que también lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo posee una personalidad que contiene estas tres cosas, lo que lo hace entonces sensible a nuestras reacciones y actitudes. ¿Okay? ¿Todos estamos siguiendo el papel? Sí. Ok. Y debajo de eso hemos puesto las características de la vez anterior que estuvimos analizando ciertas escrituras, que es maestro, da testimonio, guía a la verdad, glorifica al Padre e Hijo, dirige la evangelización, conduce al creyente, intercede, escudriña los corazones, da a conocer la voluntad del Padre, revela lo que el Padre quiera depositarnos, da dones a cada uno de acuerdo a su voluntad y habla a cada uno de nosotros. ¿Okay? Ahora vamos a analizar entonces lo que nos dice la Biblia que no debemos hacer o que no debemos estar en esa situación. Pero con todo esto estamos viendo entonces que el Espíritu Santo como persona es sensible a nuestras reacciones y actitudes, eso lo vimos. Y ahora vamos a verlo por qué. ¿Okay? Sigamos en el cuadro, en el orden en que están las lecturas. Veamos que nos dice Hechos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios viene Hechos. Hechos 5, versos 3 y 4. Carlos, por favor. Carlos, ¿estás con Susan? Sí, estamos los dos juntos. Ok. Entonces tú puedes leer un verso y Susan lee el segundo. Sí, seguro que Ok. sí. Verso 3 y 4. Okay. Dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué hicieron esta pareja de Ananías y su esposa? ¿Qué hicieron? Mentirle. Vendió la heredad. Mentirle. Le mintieron. Entonces, en el espacio en blanco llenamos que no debemos, ¿qué? Mentirle. Mentir. No debemos mentirle, exactamente. Vayamos al siguiente, que es en el mismo libro de Hechos, capítulo 7 y verso 51. Kilvio, por favor. Ya te estoy cambiando de nombre otra vez. Ajá, Perdóname. no hay problema. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué está pasando? A esto se refiere a que la gente, el pueblo de Israel, eran duros de servicio, entonces que no bajaban la cabeza, que no se humillaban. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no debemos resistirnos o no debemos rendirnos, debemos rendirnos, o sea, no debemos hacer lo contrario. ¿Estamos todos en eso o alguna otra idea? Porque dice, vosotros resistís al Espíritu Santo, o sea que no debemos resistir. ¿Resistir qué? Resistir humillarnos ante Él, resistir reconocerlo, que Él es Dios, resistir el recibir de Él lo que quiera depositar y usarnos como quiera. Entonces, no debemos resistir al humillarnos. ¿Ok? ¿Estamos todos en eso? Sí. Ok, vayamos a la siguiente, que es Primera de Tesalonicenses, a la derecha. Pasamos Corintios, Filipenses, Colosenses y viene Primera de Tesalonicenses. 5:19. Nelly, por favor. No apaguen al Espíritu Santo. Ok, ¿qué nos está diciendo directamente? ¿Apagar qué? El Espíritu se supone que nos pone esa pasión, nos pone ese fuego. A eso se refiere, no apagar el fuego. Cuando apagas el fuego de una fogata, ¿qué pasa? Se apaga. Se apaga, demora a veces en apagarse, pero ya no está flameando, ya no calienta igual, ya no va a quemar de la misma manera. Está apenas tibio por un rato, pero después termina apagándose, ¿verdad? A eso se refiere, no apaguen el fuego del Espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros. Mantengan esa pasión. Luego tenemos Efesios 4:30. Vamos a la izquierda, unos cuantos libros, uno o dos libros nada más. Efesios 4:30. Mili, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ¿cuál sería allí? No Contristéis. no contristarlo. ¿Qué significa contristar? Entristecer. Entristecer, afligir, causar dolor, apenar, hacer algo que no quiere que hagamos, ponernos tercos, ¿sí? Entonces que no lo contristamos, que no lo pongamos triste en toda esa actitud. Es una respuesta a nuestra actitud, el entristecerlo. ¿Amén? Amén. Vayamos a Hebreos a la derecha, pasando Tito, las dos de Timoteo y Tito. Hebreos 10:29. Doroteo. 10:29. Ya. Dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino Hebreos. Hebreos 10. Sí, Hebreos 10:39. No, 29. Oh, 29, perdón. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que Merecerá. merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa entonces? ¿Qué adjetivo podemos usar aquí? Que no debemos ¿qué? Insultar. Exactamente. Despreciar. Despreciarlo. Exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta
que su sacrificio es un sacrificio especial, algo muy fuerte, algo muy que solamente lo puede hacer Él, lo puede haber hecho Él por el amor tan grande que tiene para nosotros. Y no podemos despreciar, como dice Quibio, no podemos insultarlo de la manera a nuestra actitud. Okay. Luego vamos a Hechos, seguimos a la izquierda, pasando Romanos, tiene Hechos 5, 9. Aquí. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hechos 5, 9. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la palabra que podría encajar aquí? Engañar. Engañar. Ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba, ponerlo... Probarlo, sí. Probarlo, exactamente. Ponerlo a prueba es probarlo o tentarlo, sí. Y para confirmar tenemos dos lecturas más. Vayamos al Antiguo Testamento, Números, Éxodo, Levítico y Números, es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Números 14, 22. Lucho. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Ok, todos los que le han tentado, es Dios hablando. ¿Cómo lo tentaron la gente de Israel en el desierto? Con las murmuraciones, hablando mal de Él, quejándose, queriendo, siempre diciendo, bueno, en sus quejas nunca estaban de acuerdo, nunca tenían suficiente, ¿cierto? Vayamos a Salmos 95, en el Antiguo Testamento también. Bueno, ¿cuál sería el no? Es el mismo, los tres son para confirmar lo mismo, la tentación, estamos hablando de la tentación, o la prueba. Salmo 95, 8 y 9. ¿Quién le toca? Carlos. Justo te toca 2 también. Ok. Dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Amén. Donde me tentaron en aquella época de cuando estaban en el desierto. Entonces la palabra es el no tentar, no probar, no querer demostrar algo, ¿verdad? Muchos tratan de probar la existencia de Dios y arriesgan su vida pensando que los salvará. Por ejemplo, leí el caso de un hombre en el circo. Ustedes saben que en el circo, bueno, ahora no sé, pero antes era común que entrara a la jaula de los tigres o de los leones, ¿verdad? No salió, lo sacaron muerto. Pero muchas veces ocurre que dice, si Dios existe, Él me ha de salvar. Es una expresión común que siempre ha existido, ha dado la vuelta al mundo. Y eso es lo que Dios dice, no debemos tentarlo, no debemos probar, porque son cosas tontas. Ahora, muchos dicen, cuando se tiran grandes alturas hacia el mar, ¿cómo le llaman eso? Cuando de las peñas, de los peñascos hay esos saltos. Y están confiados que no les va a pasar nada, que voy a hacer, pero siempre están de todas maneras como entregándose en el último momento, Señor, acompáñame. Pero ¿por qué lo hacen? Entonces, ¿por qué arriesgarse cuando sabemos de que ¿cómo se llaman los odds? La probabilidad es poca, o 50-50. Entonces no debemos tentar a Dios, no debemos probarlo así. Yo escuché hace tiempo, yo no sé si alguna vez llegó a tus oídos, que un pastor
que has escuchado, ¿te acuerdas de esa palabra? Ese verso que dice de que los escorpiones y las serpientes me picarán, no, En Marcos, y no me harán daño. Dice de que él... Y las culebras. y las culebras. Y aparentemente, basándose en este verso, dice que él lo hizo. Y decía, y el hombre se murió. Murió. El hombre se murió. Y aquí se aplica por lo que tú Es lo estás mismo. diciendo, ¿no? Está Porque pensando, hay iglesias, especialmente en el sur, he escuchado muchas, que en sus servicios hacen los servicios con culebras. ¿Oh, sí? Y muchas de ellas son venenosas, Wow. confiados en lo que dice la palabra de Marcos, casualmente, que tocarán culebras y no te harán nada. Pero ¿por qué tentarlo? Regresamos a lo mismo, lo están probando, lo están demostrando, están diciendo, Señor, muestra tu poder acá, pero le están poniendo en riesgo algo. El Señor manifiesta su poder en qué momento, no cuando estás tú para probarlo a Él. Acuérdate, aun cuando a Jesús le dijeron los fariseos, le pidieron señales, ¿qué le contestó Jesús? Ninguna señal tendrán excepto la de Jonás. Exactamente, la señal ya estaba dada. Amén. La señal fue dada de tiempo atrás. Y las señales que lo seguían a Él, los milagros y las sanidades y etcétera, no eran para demostrar a los fariseos o a los que querían esas señales, no, eran para libertar de la opresión a cada uno de los que estaba sufriendo. Era por amor a ellos. Entonces, ¿por qué nosotros, con qué derecho, venimos a querer probar? Señor, muestra tu poder. No podemos ordenarle a Dios eso, Se ¿cierto? mueve de acuerdo A su voluntad. a su voluntad. Exactamente, amén. Amén. Vayamos a Marcos 3, 28 y 29. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos. Marcos 3, 28 y 29. Kilvio, por favor. De cierto os digo que todos los pecados, las blasfemias, Perdón, Kilvio, otra vez está entrecortada tu voz. ok. De cierto os digo que todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Amén. Y lo mismo está también en Mateo 12, el libro de la izquierda. Mateo 12, verso 32. ¿Qué nos dice Mateo 12, 32, Nelly? El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Ok, ¿cuál es la palabra que va allí entonces? Blasfemar. No blasfemar. No blasfemar contra el Espíritu Santo. No hablar mal de Él. Porque inclusive lo que acaba de leer Nelly nos dice, el hablar mal de Jesús te permite, te será perdonado, pero no contra el Espíritu. Porque el Espíritu está representando al Padre y al Hijo. Es la Trinidad dentro de nosotros. Es el que tiene el poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el que nos va a dar esa revelación. Es el que nos habla del Padre y del Hijo. Es el que nos deposita de acuerdo a su voluntad. Entonces, si es Dios en nosotros, ¿cómo lo vamos a blasfemar? ¿Cómo lo vamos a negar? ¿Cómo vamos a hablar mal de Él? Entonces no podemos decir que somos cristianos. Amén. Amén. Y vayamos al Antiguo Testamento, Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Mili, por favor. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por lo cual se les volvió enemigo. Ok, entonces fueron rebeldes, nos dice. Vayamos a Salmos en el mismo Antiguo Testamento, si vamos a la izquierda. Salmos
78 y verso 40. Doroteo. 78. Sí. Mucho. 78, 40. Se pega a la hoja. Aquí está. Ok. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. 40 solamente. Sí, 40 nada más, gracias. Nos está diciendo la misma palabra que había leído en Isaías 1000, y nos dice revelaron. Pero les voy a leer la traducción del hebreo de este salmo. Y la palabra que en algunas Biblias traducen como revelar, o revelaron, o rebelión, viene a ser la misma palabra Mara. Si se acuerdan de las aguas de Mara, son las aguas amargas. Es la misma palabra, Mara. Entonces, ¿cuántas veces se rebelaron? Viene a ser cuántas veces le dieron ese sabor amargo a Dios. Se amargaron. No, le dieron ese sabor amargo, que es muy diferente de enojarlo, es muy diferente de amargarlo, es muy diferente de que él se enoje. Porque acuérdate, él, si ponemos, él tiene ira, él odia, él se enoja, estamos hablando, no es 100% amor. Cuando le dieron ese sabor amargo, obviamente, él cuando a ti te hacen algo y te duele, al principio te duele, pero después te entristece, te duele el corazón, lo que estoy hablando, te entristece, ¿cierto? Al principio te enoja, porque es una reacción, pero después dices, me da pena que sea así, me da pena por esta persona, porque su actitud no entiende, está rebelde, ¿cierto? En ese sentido, ¿amén? Entonces lo que dice el texto hebreo dice, ¿cuántas veces le dieron el sabor amargo en el desierto y lo hirieron? O sea, el hacer daño, ese herir es el hacer daño, el cortar, como cuando te clava una cuchilla, te corta, te hace daño realmente, causando dolor en lo inhóspito. Esa es la traducción hebrea. Para poder entender más a fondo ese concepto y cuál sería la palabra entonces, el molestarlo. Molestarlo viene a ser como disgustarlo, provocarlo, enfadarlo, irritarlo por la desobediencia e incredulidad. Amén. Amén. Ok, entonces ahora tenemos una lista para su colección de las características del Espíritu Santo y las cosas que no debemos hacer porque sabemos cuál es el resultado o va a ser la reacción del Espíritu. El contexto enfatiza que el Espíritu Santo se aflige cuando un creyente peca al mentir, por robar o ser perezoso, al hablar palabras desagradables y estar enojado, amargado y difamar. Él es una persona muy santa quien viene a habitar en nosotros. Uno que claramente cada acto que realizamos, cada palabra que hablamos, cada cosa que pensamos, donde nos entretenemos, incluso la fantasía más fugaz que está permitida pasar por nuestras mentes,
si hay cualquier palabra o hecho que sea impuro, impío, cruel, egoísta, mezquino, falso, todo esto afligirá profundamente al Espíritu Santo. Amén. Ok, ¿qué hora es? Son 8:15. Ok. Podemos hacer la introducción del Espíritu Santo, lo que es la llenura, la parte 3. Amén. Tenemos que, al llegar a los pies de Jesús, recibimos el regalo más grande de Dios que Dios nos da, que es la salvación. La salvación o el nacer de nuevo es nuestra primera experiencia. Y creo que eso te va a ayudar, Kilvio, también a entender un poco más de lo que la vez pasada estabas preguntando. Okay. Nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Vayamos a 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, después de Hechos, Romanos, Corintios. 2 de Corintios 2:14. Eso sí está aquí en la pizarra. ¿Dónde? ¿No está ahí? Oh, 2 de Corintios 5:17 o 5:17. 1 de Corintios 2:14. Perdón. No, 2:14 la segunda. 2 de Corintios 5:17, perdón, sí, ya me salté. Ok. 2 de Corintios 5:17. Ok, ¿a quién le tocaba leer? Ya me perdí yo. Doroteo leyó, ¿verdad? Entonces Maki te toca a ti. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El decir que la vida, que la persona antigua ha muerto, que es una criatura nueva, se refiere al espíritu. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tú no estás muerto, tú no has desaparecido. Si eras gordo, no te has convertido en flaco. Si eras tartamudo, no estás hablando bien. Si no entendías matemáticas, tu matemáticas igualito, sigue en el mismo nivel. Entonces no hay cambio físico, ni en tu cuerpo físico, ni en tu alma. El cambio es en el espíritu. Amén. Entonces, el nacer de nuevo es nuestro espíritu el que nace de nuevo, el que es salvo. Y nuestro cuerpo y alma permanecen, permanecen igual. Ahora sí, vayamos a 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Las cosas espirituales, ya vimos que es nuestro espíritu el que ha vuelto a nacer, el que hay cambio. Para ser nacido nuevo tiene que haber cambio radical. Entonces, es el espíritu. Acá nos dice, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y las cosas carnales se van a discernir con la carne misma, con tu intelecto de la carne. Pero las cosas del espíritu no va a entrar nuestro entendimiento ni nuestro intelecto. No, de nada vale lo que hayas estudiado, todas las carreras y títulos que tengas en tu colección de tu casa, la galería que tengas de estudios. Que si eres PhD, doctor, lo que sea. No vale eso. Solamente es en tu espíritu que va a comunicarse de ahora en adelante con el Espíritu de Dios. Porque Él es el que está vuelto a nacer. Y es el que va a recibir directamente de Dios. Amén. ¿Qué nos dice el verso 12 del mismo? Empezamos otra vez con Carlos. Corintios 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, está confirmando lo que les acabo de explicar.
el espíritu que ha cambiado rotundamente nuestro espíritu, que ha vuelto a nacer, está conectado con el Espíritu de Dios. Y nos dice aquí que estamos recibiendo el Espíritu de Dios. ¿Para qué efecto? ¿Por qué recibimos el Espíritu de Dios o para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Eso qué es entonces? La salvación. Reconocimiento, revelación de algo que Dios está depositando en los que están vueltos a nacer y no en el resto del mundo, ¿cierto? ¿Qué nos dice el verso 16? 2:16. Sí. Ok. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros traemos la mente de Cristo. Ajá. Encima que recibimos el Espíritu de Dios para que nos revele y para que nos haga entender todo lo que Él ya hizo, todo lo que ha concedido a través de Jesús. Ahora nos dice el verso 16 que tenemos la mente de Cristo. ¿En dónde? Estamos hablando del Espíritu. No la tenemos en esta mente. Imagínate la mente de Cristo en todo, en lo carnal, y con tanto loco que hay alrededor, aún cristianos locos, no van a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo está en nuestro espíritu vuelto a nacer. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, somos salvos. Amén. Amén. Ok. Cristo, ¿qué significa Cristo? O Mesías. En alguna oportunidad vimos esto también. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y los dos significan ungido. ¿Ok? ¿Nosotros quiénes somos? Los seguidores de Cristo. ¿Cómo nos llaman? Cristianos. Entonces, un cristiano, los cristianos vienen a ser, si Cristo es ungido, porque cristiano viene del nombre griego Cristo, viene a ser los ungidos. Quiere decir que nosotros somos más que simples seguidores de Cristo. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. ¿Qué significa ser ungido? ¿Qué significa? Ok, vamos a ver eso. El ungir. El ungir quiere decir, generalmente se representa en las antiguas escrituras, ungen al rey, ungen al sacerdote, que le hacen, le echan aceite. ¿Qué está pasando? Lo están cubriendo con algo. Cuando están ungiendo a un nuevo ministro, que le ponen una capa generalmente. Y aparte que lo ungen con aceite, lo cubren con aceite y lo cubren, lo embisten, se llama, una nueva investidura recibe, que es la capa que representa el nuevo ministerio al que se va a dedicar. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es sencillamente esa integración a algo nuevo. La unción es el recibir esa cobertura con lo que tú vas a empezar a moverte de ahí para adelante, ya sea con poder, ya sea con autoridad. ¿Amén? ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, la unción es el Espíritu Santo. Es la cobertura. Es esa, para los cristianos, sí, eso es lo que vamos a ver. Porque así como el Espíritu entra a nosotros, es el que nos va a dar esa unción, efectivamente. Entonces, hasta aquí estamos viendo que es en la parte espiritual, pero espérate, algo falta. No hemos leído esto. Lucas
Fuimos al segundo. Primera de Juan tampoco. Juan, ok, vayamos, ya me estoy saltando, ¿ves? Primera de Juan 2.20. Primera de Juan es el Apocalipsis. Primera de Juan 2.20. ¿A quién le toca leer? Kilvio. A mí. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? ¿El Santo de Israel? El Santo es Jesús, Jesucristo. Tenemos la unción de Él. ¿Ok? Vamos a ver cuál fue la unción de Él. Vayamos a Lucas, el tercer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 4:18. Nelly, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, y me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ok, amén. Jesús hablando. Y Jesús, al leer las Escrituras, empieza que el Espíritu es el que lo ha ungido. ¿Cierto? El Espíritu está sobre él y él es el que lo está ungiendo. ¿Y lo unge para qué? En los que hace la siguiente lectura, lo que ha leído ya Nelly, nos dice, para sanar enfermos, quebrantados, pregonar la libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. O sea, para darle poder. Amén. Pero Jesucristo recibió la unción del Espíritu. ¿Sí? Y nosotros acabamos de leer una lectura anterior, en 1 Juan 2.20, que tenemos la unción de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la unción del Espíritu. ¿Sí? Ok, entonces ¿estamos ahí todos? Sí. Ahora veamos en Filipenses a la derecha. Filipenses 3:21. Y estuvimos viendo, como decíamos, la parte del Espíritu. Que el Espíritu es el que recibe del Espíritu de Dios, que es el que recibe directamente. Dios deposita a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, en nuestro espíritu vuelto a nacer. Eso no quiere decir que nosotros en el alma o en lo físico vamos a ser conscientes 100% de ese cambio completo, porque el Espíritu de Dios conoce todo. Nosotros conocemos mínimo, y hay otros que son totalmente neófitos a la palabra. Es un proceso. Vamos a verlo también. Ok, ¿qué nos dice Filipenses 3:21? ¿A quién le toca leer? A mí. Ya, mira. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Quién va a transformar el cuerpo físico? ¿El cuerpo humano? En la venida, el regreso de Jesús, ¿cierto? Está hablando aquí de Jesús, que vamos a tener igual que Él, un cuerpo glorificado. Nos habla de su cuerpo de gloria. Un cuerpo glorificado vamos a tener. Vayamos a 1 Corintios, sigamos a la izquierda. 1 Corintios 15:53. Doroteo. 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo físico ahorita no es puro, porque tenemos la condena
desde el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? No está incorrupto, sino corrupto. Y acá lo que acaba de leer Doroteo nos dice, es necesario que este cuerpo cambie su estado de corruptible a incorruptible. ¿En qué momento va a ocurrir eso? En la transformación que va a ocurrir con el regreso de Jesús. Amén. Y ya vimos en Filipenses que vamos a tener ese cuerpo, cuando cambie, va a ser glorificado. Vayamos a Primera de Juan 4:17, antes del Apocalipsis. Primera de Juan 4:17. Max. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Como Él es, ¿quién? ¿De quién habla? De Jesucristo. Como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Jesús ahorita, ¿en dónde está? Jesús está en los cielos, está sentado a la diestra del Padre, nos dice, ¿cierto? Pero así como Él es allá, nosotros somos. ¿Somos ahorita así en lo físico que estamos? No. Somos en el Espíritu. ¿Amén? Ahora, nuestro cuerpo, ya que no es todavía como el de Jesús, ni nuestra mente tampoco es todavía como la de Jesús, va a entrar en un proceso, porque el cambio que hemos recibido en el Espíritu es completo. Por eso dice nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que de lo anterior ya no existe nada en tu espíritu. La condena, lo que tenías, las cosas, las manchitas que tenía tu espíritu ya están totalmente fuera. Ha nacido otro ser en ti. Y ese espíritu está siendo alimentado y creciendo con la influencia del espíritu divino. Como decir en el backend. Como decir en la parte que tú no te das cuenta, ¿está? En el trasfondo. Gracias. No sabía la palabra. Ok. Okay. Bueno, este proceso entonces va a ocurrir de acuerdo a cómo vamos renovando nuestras mentes. Por eso en Romanos nos habla, no tengo la lectura porque ya para terminar aquí y cortarlo, que debemos transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. Entonces tenemos que ahorita, al ser salvo, al venir a los pies de Jesús, 1/3 de nosotros ya es salvo. ¿Por qué 1/3? ¿Alguien? Somos 3. Cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? El espíritu es el que ya cambió, los agarré. No están atentos. El espíritu viene a ser la tercera parte de nosotros. Ya está salvo. Faltan nosotros 2/3, que va a entrar a ese proceso de cambio, de transformación. Y cómo se renueva nuestra mente de acuerdo a cómo buscas a Dios, de acuerdo a cómo lees su palabra. ¿Cuánta revelación recibes del Espíritu en tu intimidad con el Espíritu de Dios, en tus oraciones? En diferente manera uno lo busca siempre, tratando de pensar, recordar lo que dijo, sus promesas, su palabra, o sencillamente alabándolo constantemente. Es cuando se revela también. Entonces todo eso y de lo que adquirimos. Ahora pensemos algo. Cuando nuestro espíritu ya está conectado con Dios, con el Espíritu de Dios, y nos dijo en algún momento una de las lecturas que leyó Carlos, que decía que todo ya ha sido, que el Espíritu lo recibimos para que sepamos lo que Él nos ha concedido, ¿cierto? Ok, está hablando de tiempo pasado, lo que Él nos ha concedido. ¿Cuándo?
cuando vinimos a la salvación. Pero esa salvación, ¿cuándo ocurrió? En la cruz, más de 2000 años atrás. Entonces, es algo que hoy en día yo me voy a poner a orar. Señor, dame, Señor, revélame, Señor, deposita, Señor, quiero. Vamos a pedir, pedir, pedir. ¿Por qué pedir si ya fue entregado, ya fue ofrecido, ya está disponible? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar, exactamente, tomarlo, traerlo, adquirirlo. Para eso se busca, se coge, se apropia, se declara. Vayamos al Evangelio de Juan 1:12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio. Juan 1:12. ¿Qué nos dice? ¿A quién le tocaba leer? A mí me toca. Okay. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos el acceso al Padre directamente. ¿Qué nos dice el verso 16? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Tomamos. La plenitud viene del Padre a través del Hijo con el Espíritu Santo. ¿Cierto? La Trinidad. La plenitud fue entregada, todo su reino disponible para sus hijos. Su legado. ¿Cierto? Amén. Tenemos que hacer, ¿qué nos dice el verso 16? Solamente alcanzar. Tomar. Adquirirlo. Reclamarlo. Todos los hijos, todos los creyentes, todos los ungidos que hacemos de su plenitud a través de Jesucristo, tomamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí nos quedamos hasta la próxima.